Esta segunda serie de arquitecturas mexicanas del siglo XXI aborda la cultura en construcción. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de cultura y de qué estamos hablando cuando hablamos de arquitectura? Cada vez que se hace la pregunta de por qué en determinado país, en determinada época hubo mejor arquitectura que en otro país o que en otra época, yo creo que la respuesta es porque la cultura era más sólida. No es la arquitectura la que consolida la cultura, sino es al revés, la cultura la que consolida la arquitectura. Y entendiendo eso, yo creo que podemos entender que después puede darse el marco, las condiciones para que haya arquitectura entendida como edificios que ayude a la cultura, entendida como actividades precisas que se dan dentro de esos edificios, ¿no? Dentro de esos lugares. La cultura o las grandes intervenciones culturales que se han hecho en México tienen algunos momentos estelares. El gran momento por excelencia de la arquitectura y la cultura unidas es la creación de Ciudad Universitaria. Es una propuesta de descentralización, por un lado, de sacar las universidades, las escuelas, las facultades del centro histórico y trasladarlas a la periferia, al Pedregal de San Ángel, con esa voluntad de crear un nuevo marco, una nueva construcción de esa nueva ciudad del conocimiento, de la inteligencia, de las escuelas y facultades, todas juntas. Toda esta acción que está construida en estos edificios, en este campus, viene como voluntad no solo de los gobiernos, yo creo que una voluntad de raza y de espíritu. Ustedes saben que Vasconcelos acuña nuestra divisa que dice: por mi raza hablará el espíritu, ¿no? Hay quien dice que debería decir al revés, ¿no? Por mi espíritu hablará la raza, que también es muy bonito, ¿no? Bueno, este espíritu está, yo creo, en toda la nación mexicana, ¿no? Se convoca a esta escuela a presentar una serie de proyectos, y lo que es muy, muy interesante es que internamente a la escuela se convoca a su vez a un concurso donde maestros y estudiantes por grupos presentan alternativas y compiten entre sí. Participan múltiples grupos, como quizá mucha gente y ustedes mismos saben, se organizan, están los nombres de la arquitectura mexicana de mitad de siglo, está Juan Sordo Madaleno, está Augusto Álvarez, está Mario Pani, está Enrique del Moral, y ellos con sus alumnos hacen una serie de propuestas, y entonces se inicia un proceso de más o menos 2 años de desarrollo del plan maestro, y se invita, para desarrollar las diversas escuelas, se invita a grupos de arquitectos, más o menos de 3, 4 arquitectos, para desarrollar las escuelas. También hay un diálogo entre estos, son aproximadamente 60 arquitectos, ingenieros, que organizados por este plan maestro de Mario Pani y Enrique del Moral, crean todos estos espacios. Y desarrollaron un conjunto extraordinario, probablemente el campus universitario más espectacular y más interesante del mundo, con proyectos de edificios notables. Yo diría que es mucho más destacable el conjunto, la suma del todo, que la singularidad de cada uno de los edificios. La Sociedad de Arquitectos de México debería seguir el ejemplo en la seriedad y con que esta participación en un concurso interno en la escuela y después externo, digamos, en los despachos de arquitectura de los años 40, 50 en México se hizo. ¿Ves? Porque casi es una crítica
a nivel mundial que con tan buena arquitectura que los mexicanos hemos sabido hacer, esta arquitectura nazca por asignaciones cerradas. ¿Por qué no seguimos con esto? Hay países como Finlandia, como Portugal, un tiempo Italia, Alemania, y no es malinchismo, que su arquitectura, su dinámica de arquitectura viene de los concursos, ¿no? Un concurso es un instrumento para recoger en un momento específico el pensamiento de un grupo amplio de arquitectos. Si esto no se cumple, y en México hemos establecido la crítica, tú lo sabes, mucho tiempo, algo nos perdemos, ¿no? Allá es donde digo que este ejemplo de mitad de los años 40, y todos nos llenamos la boca de la maravilla que es este lugar donde estamos, no se ha hecho con esta fuerza. Desde luego, el Centro Nacional para las Artes fue por invitación, se invitaron 4, 5, 6 grupos de arquitectos. El arquitecto Gamboa de Buem en cierta manera organizó esto. Se presentaron planes maestros y se dijo que la dinámica iba a ser como la de aquí. Ya no era como la de aquí, porque ya no estaba en el seno de una institución seria, académica, como es la Escuela de Arquitectura. Salinas estaba a fin de su régimen y quería dejar una huella. Dejó muchas otras, inolvidables, ¿no? Y bueno, ahí está el CNA, ¿no? Años después hay otras experiencias, en este caso la irradiación de escuelas por toda la República, pero volvemos a encontrar sobre todo otro conjunto de concentración de cultura, de conocimiento, de educación con la arquitectura en el Centro Nacional de las Artes. Un día ya estábamos listos con el proyecto, todavía no había arquitectos ni había idea de cómo hacerlo. Digo, ¿por qué no hacemos un concurso de arquitectura? Por invitación. Invitamos a 2 vacas sagradas, a 2 arquitectos maduros y a 2 jóvenes. A vacas sagradas a Legorreta y a Teodoro. Luego dijimos maduros, Sordo, que no es tan grande de edad o no era tan grande, pero el despacho era un despacho de muchos años. Y luego López Vaz y Calleja, que era un despacho que nos parecía muy bueno. Y luego de jóvenes eran Norten y La Colilla, Luis Vicente Flores. Es un proyecto que de algún modo también trata de aunar distintos autores en un campus. En este caso, un campus mucho más acotado, mucho más reducido, en el que se juntan escuelas de artes plásticas, de teatro, de música, etc. Era un proyecto muy grande y la verdad es que yo siempre tuve la idea de que ganaran todos. Presentaron los proyectos y la verdad es que todos cumplían, todos eran muy profesionales. O sea, no había ninguno que dijeras, este cuate se la voló y por lo tanto hay que descalificarlo, ¿no? Sí decidimos que Legorreta hiciera el plan maestro o que dictara algunas normas del plan maestro para tener una cierta congruencia y un cierto armado, ¿no? Y luego asignamos los terrenos. Una de las cosas que se le critican al Centro de las Artes, y que probablemente tengan razón los críticos, es que le falta unidad, o sea que parece una especie de feria mundial donde un pabellón. Si el primero lo que domina es el campus, es lo que le da la unidad, el Centro Nacional de las Artes, por el contrario, es la suma de una serie de objetos arquitectónicos de autor desconectados. Lo interesante es pensar
cómo en eso intervinieron o intervinimos los arquitectos, pensando que si también habla de las dimensiones del país, evidentemente, de las dimensiones demográficas del país, pero si en la posrevolución estaban casi todos los arquitectos que había trabajando, si en CEU hay un equipo de más de 100 arquitectos trabajando, en el CNA es un equipo de 8 arquitectos, ¿no? Entonces, pareciera que la cantidad de arquitectos interviniendo en la construcción de la arquitectura se ha ido cada vez reduciendo más. Si seguimos pensando que la cultura es nada más la alta cultura, que son los museos, las exposiciones, los institutos, las universidades y todo eso, a los que tiene acceso no toda la población, y que es a eso lo que le dedicamos la arquitectura que va para toda la población, entonces lo que va a pasar es que tenemos una versión limitada de la arquitectura para una versión limitada de la cultura, ¿no? Y lo que habría que hacer es darle la vuelta, ¿no? Reforzar cierta idea de la cultura que involucre a todo un pueblo, que involucre a toda una sociedad, a una comunidad, a un conjunto, a una civilización, incluso podemos decir, y que entonces pueda producir arquitectura para la cultura que va desde la galería, el museíto, pero creo que también la banqueta, el parque, la plaza, la escuela, el teatro, el museo y, por supuesto, la gran institución cultural que representa la cultura de un país. Si hacemos un poco de memoria, la arquitectura mexicana de autor, la arquitectura mexicana de calidad en los años 70, 80, era una arquitectura fundamentalmente institucional. Eran sedes de gobierno, poco a poco se fue decantando a las sedes bancarias. En los años 90 hay claramente un desplazamiento. Esta misma arquitectura de autor pasa a estar dirigida a la iniciativa privada, son los grandes corporativos, es Santa Fe. Y curiosamente lo que estamos viendo ya avanzado este siglo XXI es que la arquitectura de calidad, la arquitectura de autor, la arquitectura que podemos compartir con el resto de las comunidades culturales del mundo, es una arquitectura que trata de establecer vínculos con la ciudad, dialoga con el patrimonio y de algún modo se convierte en el contenedor de actividades para los ciudadanos. Es decir, se convierte en espacios públicos activados. La mejor manera de transformar las ciudades es con espacio público y cultura. Y desde ahí podemos cambiar las cosas, porque creo que la arquitectura es hacer política, pero hay que hacer política desde nuestra acción día a día, de qué tipo de espacios provocamos y ofrecemos. Y es ahí donde sí creo que tenemos una gran oportunidad para trabajar. Yo creo que deberíamos hacer proyectos como a veces pasa en el arte contemporáneo, los famosos ready-mades, que quedan, pero continúan en el proceso del tiempo y la gente, ¿no? Donde no es de que ya me acabé un presupuesto y tan. Eso creo que finalmente es un diálogo que sería bueno tener en proyectos a futuro sobre qué cosas son ahorita y cuáles son las que van a ir cambiando con el tiempo. Entonces, ese fue el dilema que yo me enfrenté después, 30 años después, ¿no? ¿Qué hacer? Porque una forma es hacer una arquitectura del tiempo en que uno está, ¿no? O del que uno hace en este momento, ¿no? No del tiempo, porque el tiempo está lleno de modas, es la que uno va haciendo ya con el tiempo. Pero, por otro lado, me acordé que eso de que el edificio podía crecer, y creo que era un principio sano que había que guardar. Yo creo que tenemos que empezar a entender los arquitectos, y creo que hay muchos arquitectos que ya lo entienden así, que nuestro juego allí es en parte el de diagnosticar, o sea, entender qué es lo que está pasando y entender cómo podemos potenciar lo que ya está pasando, hacer que la arquitectura principalmente no estorbe y ayude a que pasen más cosas. Y por el otro lado, interpretar. O sea,
acabar un poco con esta posición romántica siglo XIX del arquitecto como el que se expresa, como el que crea, como el que hace, y pensar más como el arquitecto. Tampoco es esta visión, o tampoco yo comparto esta visión de cierto modernismo heroico, entre heroico y modesto, digamos a la Ramírez Vázquez, de decir la arquitectura es un servicio social. Yo creo que está entre una interpretación activa, operativa de lo que está pasando para poder potenciar eso que está pasando y generar otras cosas. Y sobre todo no estorbar que puedan pasar esas otras cosas. Y en ese sentido creo que el arquitecto trabaja como consolidador, ¿no? como a un agente finalmente. O sea, el papel del arquitecto, yo a veces juego con esos términos de pensar entre la autoridad y el agente. Y si pensamos en los policías de tránsito, normalmente le decimos agentes de tránsito porque lo que hacen no es imponer las leyes, sino hacer los gestos adecuados para que las cosas se muevan mejor, ¿no? No siempre le atinan. Igual con los arquitectos, ¿no? Deberíamos ser agentes, aunque no siempre le atinamos a que las cosas se muevan mejor. En buena medida esta serie aborda proyectos que apuestan por la interrelación entre arquitectura y cultura, entre arquitectura y ciudad, entre patrimonio y arquitectura y arte contemporáneo, y que de alguna manera rehuyen de esa condición protagónica de la arquitectura de autor de finales del siglo pasado y principios de este. De algún modo, lo que estamos viendo es unas propuestas de arquitectura que tienen que ver con lo social, tienen que ver con el espacio público, tienen que ver sobre todo con esa idea del espacio público activado, en el que la arquitectura es muchas veces el soporte, puede ser parte del detonador, pero que sin duda cuenta con la participación de los ciudadanos, que de algún modo van a pasar a ser los actores principales de esos espacios. En el momento en que aparecen nuevos espacios se enriquece el sistema, las experiencias de la gente que necesita este universo visual con el que trabajan los artistas se enriquece a través de, digamos, el radio de opciones se abre y eso yo creo que siempre es positivo, pero pues hay que reconocer que la Ciudad de México tiene la mayor concentración de museos en el mundo, es un dato importante. Después de la ciudad de Los Ángeles, no son Nueva York, Londres o París, sino es la Ciudad de México. Así que la oferta cultural de esta ciudad es increíble, pero es una oferta que debe crecer, en la que debemos ser cada vez más rigurosos, porque hay que recordar que no se trata de cantidad, sino de calidad. Entonces, en este momento, si la cantidad ya es considerable, hay que trabajar en la calidad.
Claramente, cada periodo en el que se ha dado una manifestación fuerte de estas características tiene una vinculación y una carga política notable. Y con estas intervenciones contemporáneas dentro del patrimonio preexistente en buena medida, vemos también una política cultural que trata de relacionar el valor patrimonial inmenso que tiene México con la riqueza de la arquitectura contemporánea. La arquitectura de la cultura durante mucho tiempo se imaginó como casi los nuevos palacios o los nuevos templos, ¿no? Los palacios civiles o democráticos o los palacios o las catedrales laicas, ¿no? Y creo que hay que romper un poco con esa estructura y hacerlo más abierto, más plural. Más plural quiere decir que esta idea simbólica de una arquitectura que nos representa ya es un poco caduca, ¿no? Habría que pensar una arquitectura que permite juegos de lenguajes, de creencias, de identidades mucho más abiertos, mucho más plurales. Y lo último, democrática, creo que tiene que ver con una arquitectura que permite desde su concepción la participación de muchos, porque solo así puedes pensar que es una arquitectura para la cultura, ¿no?